Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda Armando García, director de Radio Nuestra América, dándoles la más cordial bienvenida al programa Nuestra Entrevista, un programa que se transmite en esta emisora a todos los miércoles tempranito a las 7:30 de la noche. Es un programa que se presenta antes de otro importante, también en esta emisora. Y en esta ocasión tengo a una escritora ecuatoriana, siempre dice que está en la mitad del mundo, se llama Tatiana López. Ella participa también en otro programa que se llama Dígale adiós a la ansiedad. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre Tatiana López, un poco de ella, que nos diga quién es, y también cómo enfrentar la pérdida de un ser querido. Y el ser querido puede ser tanto una persona como una mascota. Y también le doy el pésame a Tatiana López porque recientemente perdió a su mascota y le hemos mantenido nuestras oraciones para enfrentar también esa situación. Tatiana López, bienvenida a nuestra entrevista de Radio Nuestra América. Un placer. Buenas tardes, don Armando. Muchas gracias por la invitación. Y sí, pues estoy atravesando justamente una pérdida muy fuerte. Como usted lo acaba de decir, la pérdida de un amor no es solamente una pareja. Las personas escuchan un amor, perder un amor y piensan que es la muerte o una pareja, pero va realmente muchísimo más allá. Pues yo soy terapeuta holística, soy licenciada en educación de ciencias sociales, por lo tanto he estudiado mucho la conducta humana desde la filosofía, la sociología, soy coach ontológico certificado, coach con PNL, master coach en liderazgo disruptivo y algunas otras formaciones, auditor de Dianética. Tengo más de 15 años estudiando la conducta humana y a lo largo de estos 15 años en mi propio proceso de sanación y todo lo que he aprendido, he logrado desarrollar una metodología con la que ayudo a las personas a superar la pérdida de un amor. Muy bien. Realmente, cuando perdemos un amor, eso deja una huella emocional muy profunda y no tenemos conciencia muchas veces. Pero esa huella puede ser de por vida, ¿no? No hay que decir, no hay un método que diga, lo tienes que olvidar en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Puede uno acarrear esa pérdida toda la vida, ¿no? Precisamente si se carga con esa pérdida toda la vida o no, depende de una decisión. Si Mm. uno decide superar eso y dejar de sentirse la víctima, dejar de vivir como víctima y convertirse en protagonista, se pueden hacer procesos de sanación. Particularmente tengo historias muy exitosas de personas que cargan con un dolor de hace 20, 30 años, ¿no? Ujú. Porque tenemos la errada creencia, dos creencias muy, muy fuertes. La primera de que el tiempo cura todo y es la mentira más grande porque el tiempo únicamente nos ayuda a guardar el dolor por dentro mientras acomodamos la vida afuera. Y la otra idea equivocada es pensar que Dios quita todo y cura todo. Dios, evidentemente, para quienes somos creyentes, es una fuerza que nos sostiene, pero nosotros, como seres terrenos, tenemos que hacer un proceso. Y justamente mi metodología ayuda a las personas en ese proceso, a superar la pérdida de ese ser querido, tratando al ser en todas sus facetas, es decir, su cuerpo físico, su cuerpo energético, su cuerpo mental y su cuerpo espiritual. ¿Y el tratamiento holístico que usted realiza es el mismo para todas las personas o varía? Porque el ser humano es un ser complejo. Así Bueno, es. o sea, aunque tengamos un DNA diseñado por el creador, en cierta forma es muy complejo. ¿Cómo enfrentar esa complejidad en teniendo un método específico? Somos, somos únicos, ¿no? Somos individuales. Eso hace que cada persona interprete, sienta y grabe esa huella de distinta manera. Y como usted decía, dura toda la vida precisamente porque la pérdida deja una huella emocional, le llamo yo, que es como que usted se hiciera un tatuaje, pero un tatuaje que no se queda en la piel. Es un tatuaje que atraviesa los músculos y llega hasta los huesos, las venas, los nervios. Entonces, la única manera de sanar verdaderamente esa pérdida es trabajando en esos 4 cuerpos que yo le mencioné.
Por eso yo no creo en ese tipo de cosas masivas que dicen, ay, léete este PDF, haz este curso y vas a superar eso. Es una mentira inmensa. Primero porque todo es un proceso y hay que empezar por el cuerpo físico, por ese llanto que expresamos. Ahorita, antes de sentarme a hablar con usted, acabé de llorar. Estuvieron a punto de írseme las lágrimas cuando me dio el pésame. Y es un proceso que hay que ir trabajando, ¿no? Muchas veces guardamos el dolor. Mi mamá decía, yo no quiero llorar porque no quiero que me vaya a pasar algo. Guardarnos el dolor tampoco es lo mejor. Yo toda mi vida guardé mucho dolor porque debía ser fuerte, porque siempre estuve sola. Y cuando empecé a trabajar me di cuenta de todo lo que guardaba. Entonces, cada ser individual, como usted decía, mi metodología la aplico de manera diferente, porque la energía del dolor, unas personas la guardamos en el corazón, otras en la cabeza, otros en distintas partes del cuerpo. Haga de cuenta usted que son unas manchitas que nos van quedando y con eso andamos. Por eso es que no podemos sentir plenitud, por eso es que no logramos dejar de llorar a nuestros muertos, por ejemplo, por eso es que no superamos esa pérdida, porque todo está ahí. Y ahorita mismo que estoy hablando de esto, amanecí hoy con una pesadez en la cabeza, que es parte de ese proceso. Entonces, mi metodología la trabajo obviamente individualmente o en mentorías grupales de grupos pequeños, porque yo tengo que asegurarme de que la persona pueda realmente quitarse ese dolor. Y la manera de hacerlo es estando acompañando a la persona todo el proceso. ¿Pero es sesiones en grupo o hay consultas individuales? ¿Cómo Hay trabajas? individuales. Ahora estoy, por ejemplo, con un programa que se llama Experiencia de Renovación Emocional. Esos son grupos pequeños en los que las personas trabajan sus pérdidas que les generaron ansiedad a unos, a otros. Por ejemplo, estoy con una señora que su esposo murió hace 13 años. Ella es consciente de que no ha superado. ¿Por qué? Porque ella dice, yo ya me conoce hace año y medio, hizo un proceso conmigo para superar la pérdida de un amor y he visto realmente su evolución y su crecimiento en este año y medio, pero ella tiene conciencia que tiene ese dolor de la pérdida de su primer marido. Y ella es consciente ahora, después de todo lo que ha aprendido conmigo, que ese mal genio que a veces tiene con sus hijos, de esa irritabilidad que a veces no logra controlar, se debe a ese dolor que ella carga dentro. Entonces ella está trabajando ese proceso. Pero es un luto que 13 años y lo tiene latente, ¿no? Está ahí en... No, mire, don Armando, es que no es que lo tenga latente y ni que ella llore por él ni nada. Como le decía, acostumbramos dejar pasar, pero no somos conscientes de cómo eso nos afecta, ¿sí? Nos afecta. Por ejemplo, hay personas que perdieron una pareja y luego deciden que nunca más van a tener una pareja. Eso es el dolor grabado, esa es parte de esa huella emocional no trabajada. Entonces es bien importante mirar dentro de uno mismo y decir, si es verdad, yo sufrí por esto y esto no he trabajado. Yo soy precisamente la experta en darme cuenta de por qué usted se siente así. Las personas no se dan cuenta. Yo ayudé a una amiga que su papá habían asesinado 7 años y medio antes. Y yo le dije, eso que a ti te pasa es porque a ti te falta un 30% de tu energía, por lo menos que se quedó retenida en el momento de la muerte de tu papá, porque ese es el problema. Usted habrá escuchado y habrá sentido cuando perdemos un ser querido que es como que una parte nuestra se fue con ellos, que perdimos una parte de nosotros. Efectivamente es así. Parte de su energía y parte de su espíritu se pierde con esa pérdida. Entonces lo que tenemos es que sanar porque vivimos fragmentados. Y el momento que vamos al origen, al momento del dolor, al momento que se grabó la huella, sanamos y recuperamos ese pedacito de nosotros que se quedó ahí. Así funciona la metodología. ¿Qué es más fuerte, la pérdida de una mascota o la pérdida de un familiar o la pérdida de un amigo? Todas las pérdidas marcan la misma huella. La misma huella. La pérdida, el impacto de la pérdida es el mismo. He vivido todas las pérdidas que se puede vivir. Espero máximo para julio lanzar mi primer libro.
que justamente trata de cómo superar la pérdida de un amor y tomarlo como una experiencia de aprendizaje. He perdido todo lo que se podía perder. Lo que no había enfrentado con el nivel de conciencia que ahora tengo era la muerte. Es la primera vez, y he sentido a la muerte el día jueves. He sentido, la conozco bien por mi mismo tipo de trabajo. Yo trabajo en planos profundos y la he sentido llegar. Y tuve miedo, no sabía por quién venía en realidad. Mi familia somos mi hijo, mi mamá y yo, y personas. Y Gaia, que acaba de partir, y una gatita, pero ella tiene apenas 1 año y medio con nosotros. Le hago la pregunta porque, por ejemplo, usted me ve aquí ahorita y si ve a mi papá a mi edad, parecemos igualitos. Pero yo me baso de que el ADN de mi papá y el mío casi son similares. Pero a mí me dolió más la muerte de mi perrita que la muerte de mi papá. O la muerte. Porque ahí, mire, vamos a aclarar otro concepto, don Armando. El amor es uno solo. Para mí el amor es un grado superlativo de paz que viene de Dios. Pero usted muchas veces con las personas no logramos tener un grado de conexión que logramos tener con un animalito. Porque acuérdese que el animalito le acepta tal como es. Y es una relación tan especial. O sea, le decía antes de empezar la entrevista, no se fue mi mascota, no era mi mascota, era mi hija. Y las personas que viven en mi ciudad y me conocen, la conocían. Y les ha dolido igual, les ha dado tristeza. ¿Por qué? Porque ella andaba conmigo. Y para mí es como una persona, va a depender del grado de amor que usted sienta hacia eso que pierde. El amigo, en el caso de un amigo, por ejemplo, una traición, y esas frases que uno dice, ¿no es cierto? Cuando a usted le traicionan, ¿qué dice? Sentí una puñalada por la espalda, decimos, ¿verdad? En el plano profundo, espiritual, energéticamente, ahí está la puñalada y se siente. Entonces, esas son partes que hay que trabajar. Usted no debe haber tenido una relación muy cercana con su papá, entonces obviamente le dolió más el perrito porque está más conectado con el amor. En mi caso, como le digo, mis 3 pérdidas más duras estaban en Gaia, mi hijo y mi mamá. Me van a doler igual cualquiera de las 3, porque es la misma intensidad de amor. Y habrá personas que dicen, ay, por el perro llorando así. Porque así hay, ¿no es cierto? Esa gente que no entiende esa conexión. O fue un perro, ¿para qué te preocupas? Una cosa. Exacto, no es un perro, es su mejor amigo, es su hijo, es su compañero, es mucho más. Y ahí tenemos que tener un poco más de conciencia para entender que el amor y la vida son universales. Porque una chica me decía, yo le decía, yo siento el mismo amor cuando veo a mi perrita que cuando abrazo a mi hijo, cuando le veo a mi mamá, que cuando veo a las tortolitas que les doy a comer arroz ahí en mi ventana. El amor es el mismo, simplemente es la conexión. Yo tengo una hermana que es médico veterinaria, pero antes de decidir su carrera, fallecieron creo que 2 perritas o 2 perritos y un caballo, que vivían en la provincia. Y cuando fallecen sus animalitos es cuando decide voy a ser médico veterinaria para salvarlas. Sí, como digo, cuando uno sabe tomar esa pérdida como lo que es una lección de vida, un aprendizaje, crecemos y nos convertimos en mejores personas. Y le digo que he sentido todas las pérdidas que se pueden tener, de las que hablo en mi libro. Pérdida es cuando los hijos se alejan de los padres. Una pérdida es cuando los hijos olvidan a sus padres mayores. Una pérdida es cuando pierde su auto, un fraude financiero, pierde su casa. Todas son pérdidas y todas generan una huella que hay que trabajar. ¿Cómo enfrentar la muerte? ¿Cómo define su profesión o ante sus pacientes? ¿Cómo puede usted preparar a alguien para la muerte? Si es que eso hace usted. ¿Cómo preparar la muerte? Porque muchos tienen miedo a la muerte, otros la consideran que es un paso
a otro nivel o a un mundo paralelo? ¿Cómo ayuda usted a las personas a enfrentar esa situación de la muerte? Definitivamente es una transición y por mi mismo conocimiento lo tengo claro. Sin embargo, creo que nuestras limitaciones como seres humanos hace que nunca estemos preparados. Por más que una persona se esté preparando, no creo yo que hay una persona a la que no le impacte la muerte con el impacto que ella causa. Porque la conozco bien, como le digo, y es una sensación gélida de vacío que inunda todo, como que le penetrara. Primero no la conocemos, entonces obviamente nos causa temor y mucho impacto. Y si bien es una transición en nuestro cuerpo físico que es emocional, sentimos ese dolor del vacío. Y cómo aceptar la muerte, le voy a decir algo tan simple, pero tan difícil, don Armando. Hemos ido al hospital llorando en el carro mientras llegábamos. Llovía torrencialmente encima y ella seguía sintiendo como esas convulsiones que le daban. Y entramos al hospital, el médico le empezó a poner las medicinas y salí un rato y lo único que dije fue: Padre, acepto con humildad tu voluntad. Como creyentes, tenemos claro que la vida y la muerte, al menos yo tengo muy claro, y no solo la vida y la muerte, hay tres cosas para mí en la vida que no dependen de mí, en absoluto, y esas son precisamente la vida y la muerte y el amor para mí. En todo caso, hay quien discrepa conmigo sobre el tema del amor, pero evidentemente la vida y la muerte está fuera de nuestro control. Y aunque me digan, no porque la vida es fácil, te embarazas y ya, no es verdad, porque mucha gente busca un embarazo y ni con probeta nace el bebé si Dios no dispone que una vida venga. Entonces, es bien importante primero que aceptemos eso con humildad, esa voluntad superior, teniendo claro que no sabemos cuándo. Y por otro lado, aprender a vivir cada día como si fuera el último, porque no sabemos cuál será el último. Mire que creo que también como seres espirituales sabemos cuándo es tiempo de partir. Yo la bañé a mi chiquita y normalmente era un poco de pelea cuando le bañaba porque no le gustaba el cepillo y me mordía. Y no me mordió ni una sola vez. Me gruñó un ratito y mordió el cepillo, pero no me mordió ni una sola vez. Y también, como digo, como seres espirituales, creo que todos sabemos porque todo está ahí. Le traté con tanto amor y le mimé más que nunca y le acaricié y le abracé y le decía que estaba quedando hermosa, que estaba educadita. Y, y mire, no sabía que sería la última vez. Entonces creo que es bien importante que aprendamos a vivir cada día con la conciencia de que puede ser el último momento. Voy a hacer una pregunta que me han hecho muchos y yo tengo más o menos la respuesta, pero se la voy a hacer a usted. Los animalitos, las mascotas, cuando fallecen, ¿a dónde se van? Bueno, para mí, todos somos seres espirituales en distinto grado de evolución. Parte de ese grado de evolución es precisamente, yo sí creo en que primero fuimos un gusanito y fuimos evolucionando. Incluso tuve una experiencia con una de las personas que yo ayudé y ella dijo que ella miró como un cuerno, como en un círculo que subía, una serie de animales que ella fue antes de llegar a ser humana. Vio un águila, vio una serpiente, una cosa así. Me parece que la filosofía hindú cree en el mismo concepto. Yo creo que todos somos pedacitos de Dios, entonces solo vuelve a la luz y seguirá en su proceso de evolución y volverá. Eso creo yo, que se van a la luz, vuelven a la luz, a la fuente, al origen, como usted quiera llamarle. Pues son parte de la creación, ¿no? Exacto, no sé cuál es su respuesta, pero yo no creo que hay un cielo para perros y un cielo para humanos. No, son Definitivamente parte de la creación. somos lo mismo y esa diferenciación no son animales, son espíritus como nosotros en una experiencia de aprendizaje en un cuerpo diferente.
Lo que difieren de nosotros es que tienen 4 patitas y no 2, pero la esencia de amor, la esencia es la misma para mí. Porque platíquenos del programa que tiene aquí en la radio, dígale adiós a la Dile adiós a la ansiedad, ansiedad. dile adiós a la Bueno, ansiedad y su próximo libro y dónde la pueden contactar a usted como para sus servicios holísticos. ok. Bueno, pues Dile adiós a la ansiedad nace como respuesta a un enfoque justamente de cómo superar la pérdida de un ser querido. Hay gente que tiene años tomando pastillas con tratamientos psicológicos y no puede decirle adiós a la ansiedad. Y es un problema de salud grave a nivel mundial. Más de 300 millones de personas la padecen. Va acompañada muchas veces de la depresión y no encuentran una salida. Y muchas veces la gente piensa que no tiene solución y que tiene que tomar pastillas de por vida. Sin embargo, me he dado cuenta a través de mi experiencia que se puede superar si se va a reprogramar esa huella emocional. Se trabaja la pérdida que causó el problema de ansiedad y el problema se resuelve. Muchas veces no tienen conciencia de qué fue. Hay personas que si dicen he perdido 1, 2, 3, 4 seres queridos, hay personas que dicen no es por eso, pero el momento que yo les obsequio una entrevista gratuita, converso y yo me doy cuenta en qué momento se generó esa ansiedad y hay una pérdida, que como digo en el libro va a estar ampliado el concepto de todas esas pérdidas que vivimos. Me encuentran en mis redes sociales como está ahí, Tatiana López Coach. El programa se transmite pues por esta prestigiosa emisora, tan interesantes programas, los días martes a las 15:30 y los miércoles a las 14 horas. Y sí, pues me pueden mandar un mensaje por interno a Tatiana López Coach en Instagram. A las personas que vean esta entrevista y deseen hacer alguna consulta o tengan una inquietud, van a tener acceso a una entrevista gratuita. Ponen ahí, escuché en Nuestra América Online Radio, de la que somos colaboradores también en el teatro. Y bueno, pues creo que es muy importante que mires dentro de ti y con total honestidad digas, sí, esta pérdida yo no superé, porque con el tiempo lo que tenemos es eso, problemas de ansiedad, problemas de salud, hipertensión. Las enfermedades son un 80% de origen emocional, ¿no? Causamos estrés en nuestro sistema y así es como se genera la enfermedad. ¿Y el libro es antologías, historias, testimonios? No, el libro es una introducción, es parte de mi metodología. Uh-huh. Está, como digo, he vivido todas las pérdidas y te comento cómo son cada una de esas pérdidas y el proceso que tenemos que hacer en nuestro interior para ir saliendo de eso. Y justamente me faltaba la muerte. Y entonces creo que ese es el regalo y la lección que me está dejando mi princesa. Perdón. Y ahora sí lo voy a acabar de hacer. Y bueno, pues también tantas lecciones, quiero escribir algo para ella porque realmente sé que somos tantos los que hemos sentido lo que yo estoy sintiendo y se queda ese vacío en el corazón, pero y es que esto es lo maravilloso, don Armando, que con mi metodología, una vez que usted se quite el dolor y hace el proceso, en el plano espiritual podemos contactar con ese ser querido que ya no está. Muy bien. Entonces, las personas pueden ver y hablar y abrazar por unos instantes a esa persona que se murió. Eso es una experiencia extraordinaria, pero es la cúspide, no es la conclusión, como un regalito que Dios nos da por haber hecho el proceso ese de quitarse el dolor para crecer. Así que le dejo planteada y aquí en la entrevista, si gusta, trabajamos la pérdida de su perrito. Pero ya hace muchos años. No importa. ¿Sabía usted que la mente guarda todo y tenemos la capacidad de retornar? Bueno, de las pérdidas más fuertes que yo he tenido en mi vida ha sido la de mi abuelo paterno. Entonces, Fue muy duro, pero ya de ahí como que aprendí de esa para no sentir tan no, dura a las demás. no, ¿sabe qué pasa? No aprendió, don Armando, se negó a sentir. Ah, bueno. Es lo que le pasa a mucha gente. Se niega a sentir y yo tengo que trabajar primero esa negación porque tienen un bloqueo total para no sufrir. Pero ¿sabe cuál es el problema de eso? Si bien no sufre,
tampoco experimenta plenitud, porque no podemos bloquear solo de un lado. Se bloquea para todo. Para todo. Y eso, como le digo, eso tengo la experiencia de las personas a que le digo, "Ay, pero tú tienes una negación para sentir", y eso hace que no se sientan plenas. Y cuando trabajamos de eso y lo superan, realmente una señora decía, todo el mundo lloraba en el matrimonio de mi hija, menos yo. Me han de haber dicho esa señora, qué insensible. Y por más que yo trataba de sentir más, no podía. Ahora entiendo que con el dolor que viví por lo de mi esposo, me negué a sentir y tampoco puedo sentir a profundidad lo bueno. Entonces es importante quitar todo ese ruido que tenemos dentro. Muy bien, ya por último, un mensaje a la humanidad en los tiempos que estamos viviendo, que son difíciles. También eso puede crear ansiedad, angustia y muchas cosas, que no sabemos qué futuro nos depara. Las decisiones de unos cuantos, cuando todos nos vamos a enfrentar a un problema gravísimo que puede ser la pérdida del planeta o la humanidad, no sé. ¿Cómo ve usted esas situaciones? Un mensaje a la humanidad. Un mensaje a la humanidad. Te voy a dar el mensaje que utilizo para mi vida. Todo es dual. Mm, Y si bien tenemos mucha incertidumbre porque nadie sabe lo que pasará, podemos elegir estar de uno de los dos lados, del lado del miedo o del lado de la fe. Vas a escuchar mucho afuera, que el planeta está cambiando, que evolucionamos de dimensión, que tú eres un Dios, que eres creador, un sinnúmero de cosas. Pero lo que a mí me ha servido es creer en algo, a lo que yo llamo Dios, y agarrarme de eso con una firme convicción. Y desde ahí me mantengo en mi fe. Y lo que yo digo es, no importa qué pase en el mundo, Dios cuidará de mí y aceptaré con humildad su voluntad. Esa es otra parte muy importante. Y será lo que tenga que ser, pero no te quedes en el lado del miedo. Elige la fe. Las dos funcionan y son iguales con polaridad diferente. Si tienes miedo de que algo pase, va a pasar. Si tienes fe de que algo pase, también. Entonces solo piensa que estarás bien, y si crees en Dios, aumenta tu fe y cree que Él cuidará de ti. No importa las circunstancias. Aquí y allá donde deba moverme, desaparezca, no desaparezca, será lo que deba hacer en mi proceso evolutivo y Dios cuidará de mí en cualquier circunstancia. Bueno, muchas gracias y espero volver a tenerla en nuestra entrevista en Radio Nuestra América. Un saludo y un abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias, don Armando. Nos volveremos a ver para si les cuento mi proceso, porque ahora podrán sentir mi tristeza y me gustaría que vean mi evolución. Hoy no estoy con la felicidad que acostumbro, pero gracias por el espacio y bueno, como seres humanos siempre tenemos que vivir el dolor y eso nos hace más fuertes. Muchas Ok. gracias, don Armando. Bendiciones. Bendiciones. Hasta pronto.